Pues buena tarde a todas, a todos. Hoy es 10 de marzo del año 2026 y vamos a iniciar hoy el segundo bloque de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Derecho aplicado en Derechos Humanos. Me gustaría saber primero si ya consultaron la información de este bloque, de este segundo bloque. ¿Alguna de ustedes Buenas ya lo tardes. consultó? Yo ¿Sí? medio lo revisé, pero estuve Ay, leyendo un poco sobre el tema 3 nada más. Y del 4 pues también ya tengo la información, pero pues no, igual no lo he leído. muy bien. Pues bueno, el título de este segundo bloque es Principios y controles para defender derechos humanos en México, ¿sí? Eh, Retrocediendo a lo que es el bloque uno, ¿alguna de ustedes tiene alguna duda del primer bloque? Yo creo que este es un bloque o temas muy básicos, conociendo nuestros derechos. Sí, el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos que vimos desde su considerando cada uno de ellos hasta cada uno de los artículos que menciona los derechos que incluye, sí, pasando con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política, algunos de ellos, porque obviamente no vimos todos, ¿verdad? Y bueno, la actividad, ya estuve revisando ayer sus actividades. Por ahí a varios, a la mayoría les hizo falta ponerle título a la actividad, pero bueno, es un detalle muy mínimo, ¿no? Entonces, continuando con el título de este bloque, el 2, Principios y controles para defender derechos humanos. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Ya pueden ver, ¿verdad? El bloque 2. El título, la introducción, elementos. Aquí lo que queremos es identificar cuáles son esos principios, que es el principio pro persona y el principio de interpretación conforme para una correcta aplicación, así como lo que es el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Sí? Tenemos aquí una actividad preliminar. Esa actividad preliminar es muy fácil, el artículo primero constitucional, transcribirlo e identificar por el medio que ustedes deseen o la señalización, un círculo, subrayar, ponerlo en negritas, no sé cómo ustedes vean, identificar estos principios. ¿De qué principios estamos hablando? Bueno, del principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Identificarlos en el artículo primero al momento de hacer la transcripción. Esa es la actividad preliminar, muy sencilla. La siguiente actividad, que es la actividad 2.1, es aquí escribir una opinión sobre la importancia de una eficaz aplicación de los principios pro persona e interpretación conforme a México. Es su opinión. Con esto no quiero decir, jóvenes, que ustedes investiguen. Simplemente una vez abordados los contenidos y ustedes, obviamente que investiguen por su cuenta, a lo que yo voy es de que no investiguen, copien lo que dice el internet o la aplicación que ustedes gusten, que copien y peguen, no, sino que ustedes elaboren su propia opinión sobre el principio pro persona y sobre el principio de interpretación conforme sobre una eficaz aplicación aquí en México. ¿Se aplica, no se aplica? ¿Por qué? Su opinión solamente. Y en lo que es la actividad 2.2, nos dice que elaboren solamente dos diapositivas en la que van a indicar cuáles son las finalidades y los efectos jurídicos
de la no aplicación del control difuso de constitucionalidad y el control de convencionalidad, ¿sí? Dos diapositivas, una pueden hablar del control difuso y en otra del control de convencionalidad, ¿sí? Cada uno explicando de cada uno de ellos, el de constitucionalidad y el de convencionalidad. Dos diapositivas nada más con la información correspondiente. Y actividad de cierre sería, van a elaborar un cuadro comparativo que va a incluir, aquí les está diciendo todo lo que tiene que incluir, el concepto, la diferencia, dónde se establece, quién no ejerce o quién no aplica y cuáles son los efectos jurídicos de la no aplicación de los principios pro persona e interpretación conforme, así como de los controles de convencionalidad y de constitucionalidad. Sí, obviamente una vez abordado los subtemas. Y obviamente pueden utilizar la aplicación que a ustedes les convenga o deseen. Y ya saben que deben de incluir los datos de identificación, por favor. Ya saben cuáles son esos datos. La actividad preliminar van a transcribir el artículo primero y van a identificar el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. ¿Cómo? Con un círculo, subrayándolo, encerrándolo, poniéndolo en negrita, no sé, como ustedes deseen. La actividad preliminar. La actividad uno decíamos que van a escribir una opinión, ¿sí? Y la opinión es precisamente algo de lo que ustedes analizaron. ¿Qué opinan acerca de la aplicación? Principio punto 2, las diapositivas. Una diapositiva que hable de los efectos jurídicos de la no aplicación del control difuso de constitucionalidad y la otra diapositiva de manera muy breve que hable de la aplicación del control de convencionalidad en México. ¿Sí? Y la actividad de cierre pues es el cuadro comparativo que va a incluir tanto el control difuso de constitucionalidad, el control de convencionalidad, así como el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, es decir, van a incluir los cuatro en ese cuadro comparativo, van a poner el concepto, sus diferencias, dónde se establece, quién lo ejerce, quién lo aplica y cuáles son estos efectos jurídicos de no aplicar estos principios. Estos cuatro, principio pro persona, principio de interpretación conforme, el de control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. ¿Tienen alguna duda? No, No, De las actividades. Eso es nada más el contenido. Muy bien. Vamos a buscar el contenido entonces en su carpeta del bloque 2. Me fui a otra. ¿Ya han escuchado hablar ustedes del principio pro persona, el principio de interpretación conforme? ¿O nunca lo han escuchado hablar? yo no. ¿No? nunca. ¿Por qué no prenden su cámara las demás personas? Por favor. Y no sé qué pasa con las demás personas que no se conectan. ¿Ya tienen representante de grupo aquí o todavía no? ¿No se ponen de acuerdo todavía quién va a ser su representante o ya? Se supone que ya había una persona, maestra. Creo es el ¿Quién compañerito, es? ¿no? Luis Antonio, ¿o no? Dice que no, Ah, entonces no sabemos quién es. que no quiere. Pues qué mal que están desorganizados ustedes. Deben de organizarse bien, tener a su representante, uno o dos personas para cualquier tema que se ofrezca. Pero bueno, ahí lo dejo a su consideración. Continuamos Está bien, entonces, el gracias, maestra. principio, sí, pues obviamente es una recomendación
pues deberían de tomarlo en serio, porque para cualquier cosa, pues quieren decir, a ver quién es el representante o la representante, o quiénes son, ¿no? Si son dos o tres, como en una generación tienen tres representantes, es colegiado, me dijeron. Le dije, ah, qué bien, mira, se pusieron ahí bien de acuerdo a elegir al grupo colegiado de representantes. Dije, muy bien, ok. Así. ¿Estoy presentando o no? Sí, Me parece que esto, que están viendo al principio pro persona, ¿verdad? Ok. ¿Sí estaban viendo persona o estaban viendo otros? Sí que estaba viendo los demás archivos. sí está el principio de pro persona. No, estamos Sí, viendo principio. sí, es que estaba viendo los demás archivos, los estaba abriendo para tenerlos a la mano. Bueno, el principio pro persona les preguntaba si ustedes ya han escuchado hablar de este principio. Ese principio ustedes lo van a ver ahí en el artículo primero constitucional, lo van a identificar, ¿sí? Eh, Al parecer fue definido por el juez Rodolfo Pisa Escalante en uno de sus votos adjuntos a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes ya saben cuál es la Corte de Derechos Humanos, la Interamericana, o no? ¿No han oído hablar de ella? No los escucho, ¿eh? Bueno, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Costa Rica, aquí en el continente americano. Y esta corte revisa asuntos, analiza asuntos respecto a violaciones de derechos humanos en lo que es gobernados, gobernadas de todo el continente americano, del que quiera que tenga alguna violación de derechos humanos y que necesite quejarse y que siga el procedimiento adecuado, obviamente acudiendo a las instancias idóneas en su país y después afuera se va con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. De ahí sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica, que es la última instancia donde ya pues en la parte de vía jurisdiccional aquí en América, analiza los asuntos, obviamente hay todo un procedimiento y emite sentencias. Y ahí más adelante vamos a ver cómo se conforman, ¿no? Esta corte. Bueno, este juez que estuvo ahí en esta Corte Interamericana afirmó que el principio pro persona lo definió así, como un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar de manera extensiva las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla, ¿sí? Y su condicionamiento es la excepción. Aquí dice, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla, es decir, los derechos humanos tienen que realizar sí o sí, se tienen que respetar sí o sí, ¿sí? Tienen que ser progresivos y todas las demás características que ustedes ya conocen, ¿sí? Y dice su condicionamiento es la excepción. Sí, ese es el concepto que tiene o que hizo en primera parte este señor, Rodolfo Pisa Escalante, como en aquel momento juez de la Corte Interamericana. Esta profesora Mónica Pinto, una abogada y docente argentina, propone también una definición del principio pro persona. Dice que es un criterio hermenéutico, es decir, que va desglosando punto por punto las palabras, ¿sí? Dice que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Es decir, que cuando se trata de reconocer derechos protegidos, se tiene que acudir a la norma, a la ley, a la regla, reglamento, lo que ustedes quieran, que generalmente se hable de la manera más amplia,
Sí, dice la interpretación más extensa que se haga de ese derecho. Inversamente dice, se acude a la norma o a la interpretación que más restrinja cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. Aquí debería de, bueno, esa es su definición en aquel momento, pero obviamente ustedes recordarán que ya no se debe de decir del hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debe de ser? De la persona, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí, Ahora, como dice aquí, como les decía, cuando se trate de reconocer derechos, se tiene que acudir o elegir la ley, la norma, el marco normativo más extenso o que favorezca más a la persona, háblese de cualquier persona. Y se tiene que elegir del lado contrario a la norma, a la ley, que si va a dar alguna restricción a alguna persona, pues hay que elegir la ley que a la que menos le haga daño, pues a la persona, a la que menos le cause problema, a la que menos le cause una restricción. De todas estas que hay, de todas a lo mejor son cinco, las que le causen limitación, restricción a una persona, que la restrinja, pues hay que elegir la que menos le dañe sus derechos, la que menos perjudique sus derechos. No sé si me estoy explicando o tienen alguna duda hasta aquí. no, ninguna. Creo que esa es ¿No? la que Me más sigo favorezca, entonces. ¿no? Ajá, así es. Entonces, dice el siguiente, el fundamento de su argumento fue reconocer que en los sistemas jurídicos actuales coexiste una multiplicidad de normas de origen nacional, constitución, leyes, reglamentos, tratados, protocolos, declaraciones, e incluso normas consuetudinarias que reconocen derechos humanos de las personas. Obviamente en nuestro país, si en Acapulco existen muchas leyes, que la ley de el reglamento de tránsito, que códigos penales, que en el estado, imagínense, leyes, códigos, procedimientos, reglamentos. Ahora a nivel nacional, pues ni se diga. Empezamos con la ley suprema, que es la Constitución política, ¿sí? Con reglamentos, leyes, que la ley del trabajo, que la ley agraria, que la ley de amparo, que la ley, que los procedimientos fiscales, bueno, un sinfín de leyes, así como reglamentos, tratados, los tratados internacionales, los protocolos internacionales de derechos humanos, bueno, hasta también, como dicen, normas consuetudinarias. ¿Cuáles esas son? ¿Cuáles son esas normas consuetudinarias? Las que se van, haciendo conforme a la costumbre. Obviamente nosotros, por ejemplo, tenemos muchas costumbres. Dicen, la costumbre se vuelve ¿qué? Se vuelve ley, ¿verdad? La costumbre. Seguimos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que existen dos principios específicos de interpretación para normas de derechos humanos, los cuales se derivan del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ustedes ya conocen la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿La han escuchado, ya han oído hablar o ya alguien aquí les habló de esta convención? No, yo no lo he escuchado. No. No, Bueno, esta convención, conózcanla, por favor. Es muy, ustedes como estudiantes, estudiosos o aprendientes de esta licenciatura deben de conocerla. Convención Americana sobre Derechos Humanos o también llamado Pacto de San José. Este, este, Esta convención, les decía, descárguenla ustedes ahí en internet cuando tengan un tiempo, busquen Convención Americana sobre Derechos Humanos o póngale Pacto de San José y analícenla. Está muy, está algo extensa, pero no tanto demasiado, pero sí es importante que la conozcan, porque ahí establece mucho de los derechos humanos que están reconocidos y que varios de los países o muchos países de América pues aceptaron la contención, la jurisdicción o se adherieron,
¿sí? Firmaron, estuvieron de acuerdo con esta convención. ¿Y qué significa al sumarse o al estar de acuerdo con esta Convención Americana sobre Derechos Humanos? Que también se están de acuerdo estar bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana, pero sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, de esta convención nacen estos dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, cada uno con su funcionamiento, su propia operación, hechos aquí en América, ¿sí? Por eso, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí nos dice que, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, sí, Porque maestra. me apareció que Sí, la conexión estaba como que inestable. se traba Se poquito trabó de nada hecho más. el audio. Ok, Ujú, pero ya está bien, ¿verdad? Bueno, ya. dice, vámonos rápido entonces. Maestra, Dice, nada más tantito. Es ujú, que como se traba, no sé si sea yo o no sé qué onda, pero pasó lista, no escuché mi nombre, me sacó varias veces. no, la Soy Ana lista, Cecilia. ajá, no, la lista, voy tomando captura de pantalla y aparte como está la grabación, aquí van a aparecer en la grabación. Sí, maestra, es que hace ratito Sí, acabo de entrar, hace como 7 minutos entré. sí, no hay Y problema. la otra clase no me conecté por lo que le comenté, maestra. Sí, sí, no hay problema. Gracias, Sí, gracias. sí está justificado obviamente por la situación que me comentaste. Sí, espérame tantito, porque precisamente por lo del pase de asistencia, pase de asistencia, hoy es 10 de marzo, 10 de marzo 2026. Ok, ya lo estoy guardando en un archivo. Ok, bueno, seguimos. Vámonos porque sí son varios temas. Entonces les decía, la Corte Interamericana ha entendido que existen dos principios específicos de interpretación para normas de derechos humanos, las cuales se derivan del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Uno de ellos es el principio pro persona, en sentido estricto, el cual ha sido identificado de forma genérica con la protección eficaz de la persona. Este principio parece derivarse del artículo 29 de la Convención que ya les mencioné, pero todavía más del propio objetivo y fin de este tratado. Es decir, la naturaleza de la norma tiene un peso particular al momento de interpretar las disposiciones internacionales específicas. A ver, les decía que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un documento a nivel América, ¿sí? Y que muchos de los países o la mayoría de los países de América, si no es que todos, concuerdan firmaron, pues, están de acuerdo con esta convención, por lo tanto, están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es decir, ¿qué significa que estén bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana? Que es el órgano jurisdiccional de derechos humanos en América y que, como les decía, cualquier persona en América, en toda América, sí, tanto del norte, central y del sur, que tenga alguna violación de derechos humanos puede acudir a la Corte Interamericana a quejarse, llevar el procedimiento que analicen y emitan una sentencia al final de cuentas. Y mediante esa sentencia, obviamente, el país se obliga a qué? A respetar a cabalidad lo que diga la sentencia y a llevar a cabo los puntos que se mencionen en la sentencia. Si dice, tiene que hacer un taller, supongamos, para los policías del estado, que te hagan un taller de derechos humanos porque no lo han llevado, pues lo tienen que hacer. Que devuélvale el derecho eh, que se le estuvo violando, el derecho violado el derecho que se le violó a esta persona, no le permitieron continuar a lo mejor con sus estudios, devuélvanle su derecho, permítanle que esa persona siga estudiando, o sea, tiene que hacerlo, que castiguen o sancionen a la persona responsable o a la autoridad responsable, lo tienen que sancionar, es decir, tienen que acatar todos los puntos de la sentencia, sí o sí. ¿Por qué? Porque están bajo la jurisdicción de la Corte.
¿sí? Porque están de acuerdo o en su momento estuvieron de acuerdo también y firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice, pero todavía más allá del propio objetivo y del fin de este tratado, dice, es decir, la naturaleza de la norma tiene un peso particular al momento de interpretar las disposiciones internacionales específicas. Entonces, si la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en varios de sus artículos, habla sobre derechos humanos, por ejemplo, se respetará la vida, se respetará el derecho a la vivienda de la persona. Otro ejemplo, se respetará el libre tránsito de la persona. Supongamos que en México no exista en las leyes o en la Constitución el libre tránsito. Ah, pero como en México, supongamos que en 1980 haya estado de acuerdo en sumarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces en su Constitución a lo mejor en ese momento no contemplaba el derecho al libre tránsito en el país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una vez que se adherió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Ah, bueno, entonces plasmar, crear en un artículo de su Constitución, de sus demás leyes, este derecho a libre tránsito. ¿Por qué? Porque tiene que adecuar su legislación interna a lo que es las disposiciones internacionales, como lo menciona aquí esta diapositiva, ¿sí? Y las disposiciones internacionales, obviamente, que contempla, en primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obviamente, demás tratados internacionales, protocolos y pactos de la materia y del punto que se trate, vaya. El principio pro persona opta por la construcción e interpretación más extensiva de los derechos y más restrictiva de esos limitaciones, como lo decía hace un momento. Construcción del parámetro de control de las normas y actos de autoridad y a su vez la interpretación de las leyes conforme al parámetro de control determinado, es decir, no hay más, se va a elegir la ley que más favorezca a una persona y la ley que aunque lo va a restringir, aunque lo va a limitar, de todas esas leyes, la que menos lo limita y la que menos lo restrinja, ¿sí? El caso es en lo menos que pueda afectar a las personas. Vinculación del principio pro persona con otros principios de interpretación favorable. Tenemos aquí que el uso efectivo del principio pro persona requiere que los operadores, las operadoras jurídicas, hagan uso de los distintos elementos de la doctrina constitucional nacional, en donde se detallan los alcances y particularidades de la interpretación de los derechos humanos en ciertos contextos. A continuación se destacan aquellos que corresponden con lo que la doctrina ha denominado como la fuerza expansiva de los derechos humanos. Aquí tenemos entonces que la presunción inicial es que todas las personas somos titulares ¿de qué? De todos los derechos, y eso lo marca tanto la Constitución en el artículo primero, que ya lo vimos, ¿verdad? Y también obviamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los derechos para todas las personas, por lo que puede exigir su protección de forma directa e inmediata ante las autoridades competentes. ¿Y cuáles son esas autoridades competentes? Las y los jueces, ¿sí? Esta afirmación se ha concretado en el principio derecho a la igualdad, consagrado tanto en la Constitución como en distintos tratados internacionales, y lo hemos visto, lo vimos en la sesión pasada, el derecho a la igualdad de hombres y mujeres, ¿sí? Para determinar si la distinción establecida en una norma secundaria en cuanto a las cargas impuestas para el ejercicio o exigibilidad de un derecho humano por parte de un grupo o categoría específica de personas están conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué se deberá hacer? Bueno, se deberá recurrir a los criterios establecidos por nuestra doctrina constitucional en cuanto al test de igualdad. Eso ya es un poquito más avanzado. ¿Cuáles son? Bueno, estas son las principales metodologías de adjudicación para resolver conflictos entre principios y derechos o para evaluar la constitucionalidad de una medida legislativa o administrativa que pudiera restringir un derecho fundamental. Eso les digo, ya es como verlo mucho más adelante. Es decir, a ver, ¿qué derecho pesa más que el otro? Poner en una balanza, por ejemplo, el derecho a no sé, dos derechos que estén en pugna, ¿sí? Uno acá, otro acá, poner la balanza, ¿qué derecho pesa más? ¿No?
¿A cuál se le da más importancia? Por eso el test de igualdad. Pero eso no es como que ahorita como que para meternos de lleno a eso, sino solamente mencionarlo. ¿Cuál es la vinculación entre los mandatos de favorabilidad y el principio pro persona? Hay algunos actores que han propuesto una relación de género-especie como respuesta a la cuestión planteada, es decir, desde esta posición el principio pro persona sería el principio general, ¿sí? Como decir, un ejemplo, ¿no? Como la constitución política, que es la supremacía constitucional, o la ley de mayor jerarquía en nuestro país. Dice, o marco. Dice, mientras que los otros mandatos de favorabilidad serían una especie de subprincipios. Entonces, si la Constitución sería el principio general, las demás leyes serían secundarias, ¿verdad? La ley de amparo, la ley agraria, la ley del trabajo, entre otras, ¿no? Entonces hay unos mandatos de favorabilidad, como su nombre lo dice, sin minimizar el mérito de esta propuesta, parece necesario reconocer que el principio pro persona fue desarrollado de inicio en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, cronológicamente, la jurisprudencia internacional relevante no es de anterior al reconocimiento explícito de los anteriores mandatos de favorabilidad. Más allá de esas consideraciones, lo cierto es que todos estos principios coexisten actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en este contexto, otra manera de concebir la relación entre el principio pro persona y otros mandatos de favorabilidad sería hacer una analogía con el principio derecho a la igualdad, como les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, creo que me salté una, ¿verdad? Me salté esta, jóvenes. Y ustedes no me dicen, ¿no están ahí, jóvenes? Sí, aquí está. Sí, maestra, aquí Me estamos. salté una y no me están, no, con razón digo, bueno, ¿a qué hora lo mencionamos? Y Ah, aquí seguía. Aquí dice, de esta diapositiva sigue la otra. Dice, los derechos humanos no solo son derechos públicos subjetivos, ¿sí? Sino que también constituyen criterios objetivos y que deben iluminar todo el sistema jurídico, las decisiones y las actuaciones de las autoridades e incluso las relaciones entre los particulares. Es decir, como les mencionaba la semana pasada y en otras ocasiones, los derechos humanos pues están ahí para que los respetemos, para que los realicemos y se garanticen mediante mecanismos que existen en la Constitución. Los derechos humanos tienen una dimensión vertical que se proyecta en la obligación de las autoridades estatales de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos, como lo vimos también en la unidad de aprendizaje anterior de primer semestre. Asimismo, estos se proyectan en una dimensión horizontal también, lo que implica la posibilidad jurídica de que constituyan en límites de la actuación de los particulares, es decir, también los particulares son personas igual que nosotros, es decir, las autoridades responsables, todas las autoridades, ¿sí? También son personas y también están en la posibilidad, obviamente, de que pues obviamente ellos tienen los límites, como lo dice acá, de respetar nuestros derechos, de protegerlos y de garantizarlos. Los criterios entonces antes enunciados son los únicos mandatos de favorabilidad, dice aquí, reconocidos en nuestro sistema jurídico. Existen las máximas latinas como indubio pro reo. ¿Saben qué significa indubio pro reo? No, ¿No? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Leer. Investigar. Investigar, exacto, tendríamos que investigar. Entonces, espérenme, porque aquí está. ¿Alguien ya lo está investigando? Indubio pro reo. Aquí nos dice que son mandatos de favorabilidad reconocidos en nuestro sistema jurídico. Tenemos, dice, máximas latinas. Indubio pro reo dice, a ver, dice que es en caso de duda a favor del acusado. O sea que está en latín y que ya el español eso significa en caso de duda
a favor del acusado. Como dicen, en caso de duda, absuelve. O sea, no, si tienes dudas de que una persona sea culpable, entonces tienes que absolver. O sea, si no hay las pruebas suficientes para culpar a una persona y sancionarla a esa persona, pues se absuelve, se suelta, se dicen, es que ¿por qué no está en la cárcel esa persona? ¿Por qué? Bueno, porque no se demostró su culpabilidad, porque hubo una duda. Y entonces, desafortunadamente, se aplica el indubio pro reo, ¿sí? Favor libertatis. Vamos a ver acá en español qué significa. Dice, es un principio jurídico que ordena interpretar las normas de la manera más favorable a la libertad individual y restringir a aquellas que las limitan. Estamos hablando del principio pro persona, ¿sí? Así como las otras formulaciones jurídicas de común aplicación en nuestro sistema jurídico, incluidos el principio de interés superior del menor o el principio protector en materia laboral. El principio que se vincula con los derechos de la persona humana, su libertad, su dignidad e igualdad dentro de la esfera constitucional. Entonces, los que les hablaba de los, ¿cómo se llaman? Esos de favorabilidad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dijimos? ¿Qué nombre tiene? Indubio Los Indubio pro mandatos, reo. Ferrer, los indubio mandatos de pro reo. favorabilidad. Si ustedes, por ejemplo, el principio del interés superior del niño o del menor, ¿saben a qué se refiere? Es cuando el menor se le asigna al tutor o a la persona que esté más óptima para su cuidado. Es a favor del niño, Sí, pues. sí, 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 sí. Por ejemplo, hay muchos ejemplos y hay muchos casos, de la vida real, dicen por ahí. Hay muchos casos, donde, por ejemplo, si hay una persona, supongamos, ay, ¿cómo le podríamos decir? Supongamos, este, tenemos un matrimonio, ¿no? O una pareja, ya no digamos matrimonio, tenemos una pareja y tienen, un bebé, ¿no? Y después el hombre abandona a la mujer, supongamos, ¿no? Y ya después, la abandona cuando tiene 1 año, el bebé, ¿no? Y ya, pues está la mujer ahora con otra persona, con otra pareja, ¿no? Y bueno, esa pareja se hace responsable, pues, de ese bebé, ¿no? Y pues le toma cariño y se acostumbra, entonces el bebé va a ver a su papá, supongamos que pasan 20 años, ¿sí? El bebé va a ver bueno, no, no, 20 años no, ya me fui mucho. Si estamos hablando del interés superior del menor, estaríamos hablando, pasaron 7 años, ¿no? ¿Ya cuántos años tiene ahorita el niño o la niña? 8 años, ¿verdad? Sí, estamos hablando que hubo una pareja, tuvieron un bebé, el hombre se fue, dejó a la mujer se junta con otra persona, y esa persona, ahora crían junto con la mujer, pues al bebé. Ya después de 7 años, pues obviamente para el niño, para la niña, pues este señor, ¿no? O la pareja de la mujer, pues ya sería en el caso su papá, ¿no? Supongamos, por poner un ejemplo. Para él, para el niño, para la niña es su papá. Ya después de 7 años de convivir y de, a lo mejor a lo mejor bueno, no lo registró como su hijo, pero porque ya lo había registrado de la otra pareja y, pero lo creó como su hijo, su hija. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero resulta que salen de pleito, a lo mejor la mujer engaña al hombre, ¿sí? Y el hombre se enoja y dice, pues ya se dejan, ¿no? Se dejan y ¿quién va a salir aquí afectado? El niño. Siempre son los hijos, ¿verdad? Después de una situación de este tipo, pues los que se llevan la de perder son los hijos. Entonces aquí el niño, supongamos que ahora, le quiera pedir, pensión la mujer al hombre por el niño. Y ahí
o sea, hay muchas situaciones porque imagínense que el niño, que el señor diga, bueno, a ver, el niño no es mi hijo, pero lo crié como si fuera mi hijo. A ver, tú me engañaste, tú no cuidas al niño, tú no te interesa el niño, te la pasas fuera de la casa y no le haces nunca caso al niño y el niño está más apegado conmigo porque yo lo quiero, yo lo cuido, yo sí lo valoro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí si hay un pleito en los juzgados, ¿qué se tiene que cuidar? Aquí, el Pues el interés interés superior superior del niño del o menor. de la niña, ¿sí? Lo que menos afecte a la persona. En el caso, como es un menor de edad o una menor de edad, pues se tiene que cuidar y privilegiar a pues al niño o a la niña. A lo mejor no es su papá de sangre, pero en los hechos como si lo fuera, ¿verdad? Y a lo mejor la mamá lo trata mal, lo golpea, lo va con calla con otra persona y lo abandona por allá, lo olvida por otro no sé dónde, o sea, lo descuida a tal grado de que ni pareciera su hijo, ¿no? O su hija. Entonces, se pueden dar ese tipo de situaciones y bueno, ahí estamos tomando en cuenta lo que va para los juzgados o los jueces, las jueces, lo importante es el interés superior del menor o de la menor. Y así hay otros ejemplos, ¿no? Y otros principios de favorabilidad. Entonces, el principio de favorabilidad dice que es una norma constitucional y garantista que obliga a aplicar la ley más benéfica para la persona procesada, para la persona trabajadora, incluso si es posterior a los hechos. Se amplía ante dudas sobre qué norma utilizar o conflictos en leyes vigentes, buscando proteger los derechos fundamentales y la equidad. Les decía que el ejemplo del indubio progreso, en caso de duda, tienen que absolver, o sea, soltar a la persona, aunque pensemos que puede que sea delincuente o puede que sea culpable, pues si no existen las pruebas que nos digan que es la persona culpable que merece la sentencia, no podemos pues retenerlo. Hay plazos para todo, ¿sí? Y por eso es que muchas personas luego están, no, que es injusto, no, que cómo es posible, pues sí, pero si las pruebas no las vemos, ¿sí? Realmente no se puede hacer nada porque hay duda, ¿no? Entonces, pues así funciona esto. Seguimos, Maestra, una este, pregunta. ajá, sí, En ese caso, si se absuelve a la persona, no se le aplica ningún castigo porque no se tiene pruebas suficientes, ni siquiera una así sanción es. monetaria en compensación de la víctima. Pues si no se comprueba que es culpable, ¿cómo le vas a pedir una sanción si no compruebas que es culpable? Se le pide una compensación y la reparación del daño cuando ya vimos que es culpable la persona, mientras no. Ujú. Ok, seguimos. Podría afirmarse entonces que el principio por persona es un criterio de interpretación que se proyecta en todos los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico, ya sean de fuente constitucional o internacional. En tal sentido, su operación no se limita a la manera de interpretar un derecho determinado, sino que también informa todo el sistema jurídico e institucional. Consecuentemente, el principio pro persona es un mandato general de interpretación favorable que coexiste con los mandatos específicos. Tenemos de este lado que con el surgimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, se identifica que en algunos de ellos se incorporan cláusulas que contienen el principio pro homine, que viene siendo muy similar o casi el mismo al pro persona, como el artículo 29 en el inciso B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos. Dice, normas de interpretación. Ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Entonces,
Ninguna disposición puede ser interpretada en sentido de limitar el goce de ejercicio y ejercicio de cualquier derecho o libertad. Eso se entiende, ¿verdad? Ninguna norma, ninguna ley puede contradecir a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? En los, em, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, disponen en el artículo 5.2 el principio preómine al señalar no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes de un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres. México, por ejemplo, es Estado parte ¿de qué? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y como les decía, la mayoría de los países aquí en América es Estado parte. ¿Por qué dice Estado parte? Porque el Estado forma parte, porque estuvo de acuerdo en el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se quiso, ¿sí? Por lo tanto, como les decía, eh, está bajo la jurisdicción, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? Luego entonces seguimos, dice, ok, región en la montaña, que me aparecen aquí unos mensajes. Dice, otros tratados interamericanos contienen disposiciones similares como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo cuarto de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. En su artículo 15 y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en su artículo 7 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará en el artículo 13. En el mismo sentido, otros tratados de derechos humanos de Naciones Unidas contemplan disposiciones similares, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el artículo 23, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 41, así como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo 1.2.1. Está hablando de disposiciones similares en materia de derechos humanos, de el principio pro persona, ¿sí? De favorecer, pues, a las personas en la realización de sus derechos. ¿Cómo vamos? Si tienen dudas, me preguntan, ¿eh? Porque ya nos vamos a lo que es el principio de interpretación conforme, que está acá, principio de interpretación conforme. Aquí está. Tenemos el principio de interpretación conforme. Este principio se encuentra en el artículo primero constitucional. ¿Y qué es lo que dice? Que la reforma al artículo primero constitucional introdujo de forma, ahora sí que de manera formal, en el segundo párrafo lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, ya lo está diciendo ahí, con esta constitución y con qué más, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta interpretación constituye una conducta ciertamente compleja, respecto de lo cual el legislador ha establecido que una obligación. Aquí ya, jóvenes, lo de la tarea de la actividad preliminar, aquí está. El principio de interpretación conforme se refiere a que cuando se interpreten las normas constitucionales, estamos hablando de la Constitución, se puedan utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, de lo que México sea parte, como lo establece también en el artículo primero constitucional, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Si ustedes recuerdan, el artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos, las personas, todas las personas, no dice
unos cuantos, o los del estado de Guerrero, o los de Monterrey, o los de Puebla, no dice, dice todas las personas gozarán ¿de qué? De todos los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en donde más, y en los tratados internacionales de los que, ¿qué? De los que México forma parte, que México ya firmó, que México ya ratificó con su Senado, ¿sí? Entonces, los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que contempla a la Constitución sin que ello signifique la derogación o desaparición de una norma interna ni su subordinación a la norma internacional. A ver, tenemos en la Constitución muchos artículos y de la Constitución emanan muchas leyes, ¿sí? Leyes mexicanas que tenemos de acuerdo a cada materia, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que los tratados internacionales, su función es subsidiaria, o sea, complementaria, complementan a las disposiciones que contempla la Constitución y demás leyes que tenemos en nuestro país. Los tratados internacionales vienen a reforzar, vienen a complementar derechos que están en nuestro marco jurídico nacional, ¿sí? La interpretación conforme es la actividad que consiste en qué? En que busca explicaciones de varios textos que sean compatibles entre sí. El objetivo de esto es identificar una o más interpretaciones conformes como resultado de dicha acción. Es decir, comparas qué es lo que dice en este texto, qué es lo que dice la otra oración, qué es lo que dice la otra, para ver cuál se ajusta más a lo que establece la Constitución. La particularidad de la institucionalización del deber de interpretación conforme realizada por la reforma al artículo primero constitucional radica en la definición del parámetro de la conformidad, es decir, de las normas a las cuales deberán conformarse otras normas. Como la conformidad es conformidad hacia alguna otra cosa, para desarrollar la actividad pertinente siempre será necesario identificar el parámetro respecto del cual se busca adecuar, ajustar o compatibilizar otro elemento normativo, el significado de otro texto legal. Es decir, aquí simplemente se va a hacer una comparación, como les decía, a ver qué dice esta ley, qué dice otra esta ley, qué dice este tratado, y vamos a hacer esta interpretación conforme a qué, a lo que establezca la Constitución. La interpretación, dice la expresión interpretación conforme a la Constitución se refiere al principio interpretativo por el cual entre varios sentidos posibles de una norma jurídica debe aceptarse a aquel que mejor se adapte a qué, lo que les he estado diciendo, al texto constitucional, a lo que diga la Constitución, de todas las leyes que hay, de todas las situaciones que veamos y comparemos, vamos a elegir de la que más se adecue o se acerque a lo que diga la Constitución, de acuerdo con este señor Paulo Bonavides, un profesor brasileño de los mejores constitucionalistas de toda Latinoamérica, dice que en los casos en que una disposición jurídica admita dos interpretaciones posibles, entre las cuales una de ellas conduzca al reconocimiento de la constitucionalidad, el juzgador deberá inclinarse por ella, ¿sí? Logrando que la norma interpretada conforme a la Constitución sea necesariamente ¿qué? Considerada constitucional. Por otro lado, este profesor italiano, destacado filósofo del derecho también, Guastini, en torno a la interpretación conforme, dice que las leyes ordinarias deben ser interpretadas de tal forma que su contenido normativo se vuelva coherente con la Constitución previamente interpretada. Es decir, todo llegamos a lo mismo, de todo lo que vamos a leer, de todo lo que vamos a estudiar, vamos a hacer una comparación y vamos a elegir la que más se acerque a lo que diga la Constitución. Así como realizar una interpretación conforme de la norma nacional con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia convencional, significa armonizar la norma nacional con la convencional. Y vamos para allá en un momento, a ver lo de la convencionalidad. Aquí en México
la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada el 24 de marzo de 1981, ¿sí? En este año 1981, México dice, a ver, me voy a adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el 8 de diciembre de 1998, o sea, muchos más años después, México reconoce la jurisdicción de la Corte, es decir, va a aceptar las sentencias tal y como las emita. Si va a condenar al Estado mexicano por la violación de un derecho humano a una persona, pues obviamente va a tener que aceptar esa sentencia, porque ya el 8 de diciembre de 1998 México dice, a ver, me pongo bajo la jurisdicción de la Corte. No lo obligaron, se supone que no lo obligaron. Solito dijo, a ver, me adhiero. Como ya en el 81 se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no le quedó de otra más que, imagínense, casi 20 años después, casi, reconoce la jurisdicción de la Corte, se tardó muchos años. Y se hace la declaración publicada es decir, se publicó esta declaración en el Diario Oficial de la Federación, reconociendo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, como les decía, México acepta que todo lo que emita la Corte en cuanto a sentencias, recomendaciones, las tiene que acatar sí o sí. Vamos a ver a este señor, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Este señor fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un señor mexicano y fue presidente del 1 de enero de 2018. Este señor, déjeme decirle que de 2013 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue electo vicepresidente para el año 2016 a 2017. Este señor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. También dentro de la Suprema Corte de Justicia se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, fue presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta, fue director general de Relaciones Internacionales, así como presidente del Comité de Acceso a la Información, secretario ejecutivo jurídico administrativo, coordinador de los trabajos de redacción del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. También fue secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Electoral. Este señor es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en especialización de Derechos Humanos en Estrasburgo, en Francia, licenciado en Derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. A lo que voy, pues, ¿por qué leo toda esta semblanza a este señor? Pues este señor le puso muchas pilas, no sé, tomó mucho chocomil, no sé, se puso a estudiar mucho y todo lo que hizo, todo el mérito y la experiencia que aquí ganó, adquirió, y él fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este señor mexicano, ¿sí? A lo que voy, pues, de que todo mundo podemos, cuando queremos hacer las cosas y nos los proponemos, no importa que no tengamos a lo mejor los recursos, pero sí podemos relacionarnos con muchas personas y poner toda nuestra parte para lograr muchas cosas, ¿no? Y bueno, la cláusula de interpretación conforme dice que es una técnica hermenéutica, ya ven que hace rato les decía también que el principio pro persona también lo conceptualizaba de esta manera, como de manera hermenéutica, pues que desglosa de manera hermenéutica palabra por palabra para llegar a un concepto más amplio. Entonces, la interpretación conforme es una técnica hermenéutica también por medio de la cual los derechos y las libertades constitucionales son armonizados con los valores, los principios y las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los estados, ¿sí? Así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales para lograr su mayor eficacia y protección. Esto, esta definición la elaboró este señor Ferrer MacGregor, este que les acabo de mencionar, este señor, ¿sí? Él obviamente que tuvo la experiencia como presidente
Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Y también nos dice que la cláusula de interpretación se convierte en la clave para lograr la máxima efectividad de los derechos humanos, ¿sí? La cláusula de interpretación conforme se convierte en la clave para lograr la máxima efectividad de los derechos humanos, es decir, la realización al máximo, ¿sí? Ahora, las características distintivas de la interpretación conforme que son identificadas por este señor con la experiencia que tuvo allá en la corte, él identificó estas características hablando de la interpretación conforme. Primero, que los destinatarios de esta cláusula constitucional son todos los intérpretes de las normas en materia de derechos humanos, ¿sí? Que resulta obligatoria en todo caso que involucre normas de derechos humanos, lo cual implica que es un mandato constitucional no disponible por el intérprete, ¿sí? Es decir, que lo tiene que hacer sí es sí, no es de que si lo quiere hacer, aquí se resulta obligatoria en todo caso que involucre normas de derechos humanos. Luego dice, el objeto de la interpretación conforme comprende derechos infraconstitucionales, es decir, por arriba de la Constitución, derechos humanos contenidos en tratados internacionales, los previstos en cualquier tratado internacional, a normas de tipo sustantivas, derechos, obligaciones y a las de carácter adjetivo, es decir, los que regulan el proceso. La expresión tratados internacionales contenida en dicha cláusula comprende la connotación amplia del término otorgado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ustedes van a escuchar muchos tratados, que protocolos, convenciones, pues es todo lo que tienen que en su momento, pues por lo menos conocer, saber de qué se trata, cuál es su contenido. No digamos que se los tienen que aprender de memoria, porque el otro día, promocionando la licenciatura en Derecho, me preguntó una niña de prepa, ¿y nos tenemos que aprender todos los artículos de la Constitución? ¿Tenemos que aprendernos toda la Constitución? Le digo, no, no tienen por qué aprenderse la Constitución, sino, pues, y ahorita me vino, pues no somos periquitos o no somos que para aprendernos todo hacia cabalidad, pero sí es importante conocerlos, ¿sí? Saber cuál es el contenido, saber qué contempla la Constitución, cuáles son nuestros derechos, ¿sí? La expresión tratados internacionales comprende la interpretación que establezcan los órganos del propio tratado, que el propio tratado autoriza para su interpretación. La cláusula contiene un principio de armonización entre la Constitución y el tratado internacional, ¿sí? Obviamente la Constitución, ¿sí? Y el tratado internacional se supone que están a la par, ¿sí? Pero si un tratado internacional contempla un derecho humano de mayor realización o que tiene como que mejoras el tratado internacional, pues obviamente vamos a elegir el tratado internacional de acuerdo al principio de pro persona. El criterio hermenéutico incorpora el principio pro persona, ¿sí? Que estamos hablando. Esta pauta interpretativa debe contemplarse con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios jóvenes son los que vimos en la primera unidad de Fundamentos de Derechos Humanos, sí, que vimos estos principios que están contemplados en el artículo primero constitucional. Tenemos que la cláusula de interpretación conforme guarda una estrecha relación con el control difuso de convencionalidad, que ahorita lo vamos a ver también. La interpretación de derechos y libertades acorde con los tratados debe buscar incorporar en el quehacer cotidianas autorizadas de aquellos para que prevalezcan, sean tomados en cuenta y si en ellos se encuentran una mayor y mejor procedencia de los derechos humanos, se aplique sin reparo alguno. Todo esto es lo que lo que nos dice Ferrer MacGregor en cuanto a las características distintivas de lo que es la interpretación conforme. Y vemos también que los beneficios que propicia al hacer una interpretación jurisdiccional al uso adecuado de la interpretación son los siguientes. Uno,
que en realidad no se generan estrictamente nuevos derechos, ¿sí? De los que ya están, obviamente, que puedan encontrarse en los, o sea, como les decía al principio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece muchos derechos en sus artículos, ¿sí? Y esos artículos, esos derechos los tenemos que conocer sí o sí y nos los tienen que respetar, tenemos que realizarlos y nosotros también tenemos que respetarlos, ¿sí? Pero dice si la integración, expansión de los ya existentes, de tal suerte que el derecho fundamental es un derecho constitucionalmente completo ante su conformidad con el referente de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todos los derechos que están establecidos en la Convención, nosotros los tenemos que tener ya en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué dice acá? Que dice que México adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981, ¿verdad? Si para 1981 nuestra Constitución era otra, a lo largo de todos estos años a la fecha se han elaborado muchas reformas a la Constitución, actualizaciones y derogaciones, obviamente, y han nacido nuevos derechos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos debe de contradecir a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más bien, tendría la Constitución que adecuar sus derechos a los establecidos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso se llama disposiciones de carácter interno eh, con, en consonancia o en congruencia con los derechos que marcan los tratados internacionales, convenciones, protocolos, pactos, etcétera. Ahora, la obligación que tienen los poderes judiciales como órganos del Estado de interpretar los derechos y libertades reconocidas en el sistema jurídico nacional, los derechos fundamentales experimentan una ampliación y una interpretación de su contenido específico para situarlos en la órbita de orden constitucional. Se ha dado lugar a la tutela de derechos no expresamente reconocidos en las constituciones de los estados. Por tanto, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, conduce a velar que por ninguna norma jerárquicamente inferior a estos afecte el objeto y fin de protección de la persona y a la vez que se nutra el texto constitucional con su contenido, se amplíe y se mejore desde que sea necesario o prevalezca igual donde es suficiente su contenido. Esto es lo que dice Ferrer Margrove y aquí vemos un diagrama de cómo se puede llegar a realizar una interpretación conforme, ¿sí? Aquí tenemos que primero se tiene que identificar el texto de referencia, es decir, lo que se va a comparar, ¿sí? Un artículo de la Constitución o un tratado internacional. En segundo lugar, se le tiene que asignar un significado provisorio, sí dice sujeto a revisión. Si se trata de una convención o tratado internacional, se supone haber dotado de sentido al texto empleando la regla general de interpretación. Hay que identificar los textos cuyas interpretaciones son potencialmente incompatibles con lo identificado del paso anterior, es decir, lo que no son compatibles con los constitucionales o con el texto constitucional hay que eliminarlo, ¿sí? Y se da hay que tener alternativas de interpretación que eliminen la incompatibilidad. Obviamente, si no hay alternativas, porque no son compatibles pues con la Constitución, y si hay alguna alternativa es porque sí puede estarse interpretando conforme a la Constitución. Cuando hay más de una alternativa, tenemos alternativa uno, alternativa 2. Hay que usar entonces de esas dos el principio pro persona. Y aquí vemos cómo se están conjugando tanto el principio de interpretación conforme, utilizando también, aprovechando el principio pro persona. Tenemos entonces la conformidad de interpretación conforme y la más favorable, ¿sí? Al aplicar obviamente al caso individual, es decir, a un caso en particular, porque todos los casos son diferentes, todos los asuntos, todo lo que analicemos tienen sus particularidades y tenemos que ver
cómo no afectar o cómo afectar menos a una persona, elegir la ley, la regla o el marco jurídico que más favorezca a las personas. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Podemos continuar? Sí, Sí, Sí. maestra. Sí, Bueno, maestra. entonces seguimos con, me está doliendo un poquito la garganta, con el ventilador. Que no me gusta el ventilador. Yo creo que lo voy a bajar tantito, espérenme Vamos a tantito. leer. ¿Eh? Le voy a bajar tantito al ventilador y voy a tomar un poco de agua. Espérenme tantito. Bueno, entonces seguimos con el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Han escuchado hablar ustedes de estos, controles? Cada vez somos menos. Había varios y ya cada vez somos menos. Bueno, No, maestra, no hemos estamos, escuchado. Yo no he escuchado. ¿no? Están como, están muy no, ausentes ustedes. Bueno, seguimos entonces. El control constitucional, según el número de órganos que lo ejerce, puede ser el concentrado, el control concentrado y el control difuso, ¿sí? Control constitucional según el número de órganos que lo ejerce. ¿Concentrado a qué se refiere? A que en una sola persona, en una o en un grupo de personas muy reducido, se concentra. Tienen el control, vaya, ¿no? Su nombre lo dice, ¿sí? Y el difuso, ¿qué querrá decir la palabra difuso? Que son Es varios los pregunta, que ¿eh? tienen el control. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? sí, que son varias, o sea, Ok, bueno. Ay, no sé qué me pasa que me están ardiendo los ojos. Ajá, vemos. Espérame. Ayúdenme por favor con la lectura. Me está el ojo. Ayúdenme por favor con la lectura que tenemos aquí. ¿Qué dice la diapositiva? sí está bien. El sistema de control concentrado, digo, el sistema de control constitucional concentrado se distingue por el hecho que un solo órgano es el competente para examinar una ley o acto y determinar su conformidad con lo estipulado en la ley fundamental, al cual puede otorgarse la denominación de Corte Constitucional u otra similar. Es únicamente este órgano quien tiene las facultades para analizar y determinar que una determinada ley o acto contraviene lo dispuesto en la Constitución y privarlo de todo efecto jurídico.
Muy bien, entonces ya ustedes, como lo comentaban, y como lo estaban comentando, pues concentrado, constitucional, sistema, control constitucional concentrado, sí, de que solo un órgano es el competente para examinar la ley o el acto, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de qué? De la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por poner un ejemplo. Es solamente este órgano quien tiene las facultades para analizar y determinar una determinada ley, ¿sí? Solamente ese órgano y no hay más. Sin embargo, el control, o por el contrario, el sistema de control difuso nos dice que son múltiples los órganos a quienes se les ha encomendado la misión de velar por la eficacia de la Constitución. El control difuso podría manifestarse de diversos modos, otorgando exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facultad de estudiar la constitucionalidad de la ley o acto y otorgando además dicha facultad a las autoridades administrativas en relación con su propia actuación y la de sus subalternos a través de los medios de impugnación ordinarios, aunque en general únicamente se entiende por control difuso al primer supuesto. Cuando los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de estudiar la constitucionalidad de la ley o el acto, como por ejemplo los juzgados, los jueces, las juezas y los jueces que se encuentran en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que es jueces mixtos, es decir, que conocen de todas las materias. Hay jueces mercantiles, laborales, ¿sí? Otros que se dedican a agrario, ¿sí? Entonces todos ellos estudian la ley, estudian los actos, ¿sí? Y llegan a tomar decisiones. El control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso, pues a través del juicio de amparo son diversos los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de algún acto de autoridad, aunque también es parcialmente concentrado, ¿sí? En cuanto corresponde únicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional. Ustedes han visto en la televisión, hay algunos canales donde pueden ustedes estar observando las decisiones o el análisis que está haciendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un canal judicial, parece que todavía existe, donde luego se emite estas, o a través de ahora se llama Casa de los Saberes Jurídicos, antes era Casa de la Cultura Jurídica, ahora es Casa de los Saberes Jurídicos, donde se difunden pues también se graban estas sesiones en vivo, obviamente, ¿sí? Porque el Pleno entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es donde de manera concentrada, sí, analizan un asunto y deciden, toman decisiones, votan ellos, ellas, votan y toman una decisión, sí, acerca del asunto. Es concentrado ahí, es el ejemplo de cómo se lleva el control, concentrado. Y la expresión control difuso se refiere a la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales en vías de excepción de estudiar la constitucionalidad de normas generales especialmente y omitir su aplicación en caso concreto. Y si se tratase de actos estrictos sensus, declarar su nulidad. Vemos entonces que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano que erige como tribunal de control concentrado de la Constitución y que a partir de la reforma de 1987 y después en 1994, en donde se ampliaron los supuestos de procedencia y se implementaron otras formas de control de constitucionalidad, incluso en las reformas de 2011, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue siendo el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? No sé si Sí, se está entendiendo. La Suprema Corte de Justicia de manera concentrada analiza asuntos y toma decisiones.
De acuerdo con la reforma al artículo primero constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios respecto de la restricción del control difuso de la Constitución al señalar que únicamente este órgano era el que podía llevar a cabo este control. Al respecto, emitió diferentes tesis confirmando el criterio que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras las tesis y su Gaceta Nueva Época, tomo 10, agosto de 1999, páginas 8 y 15 de manera respectiva, ¿sí? El examen relativo entonces a la conformidad de los tratados internacionales con las normas de derechos humanos reconocidos en la Constitución y los contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que México sea parte, se le conoce como control de convencionalidad. Ya nos pasamos a otro tema. No sé si se entendió, jóvenes, acá el control concentrado y el control difuso. El control concentrado es cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza asuntos y emite sentencias. Votan y emiten una sentencia a favor o en contra. ¿Sí? Y el control difuso se hace a través de las juezas y los jueces de todos los juzgados, tanto a nivel local como a nivel federal. Aquí en Guerrero tenemos los jueces, pues locales. En Caleta, por ejemplo, están jueces y juezas, ¿no? A nivel estado. Sí, pero a nivel federal tenemos en los juzgados en Diamante, en la parte de Acapulco Diamante están los juzgados, les decía, en materia laboral, en materia mercantil y de diversas materias, juezas y jueces mixtos. Tenemos también los tribunales colegiados, tribunales de circuito, ¿sí? Y ahí ellos pues llevan a cabo este control difuso de constitucionalidad, es decir, ellos es su facultad, ¿sí? Eh, que ellos analicen el asunto conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales y ver que obviamente los derechos no sean violados y si son violados, sancionar a las autoridades responsables, ¿sí? Se hace una comparación y un ejercicio de qué está pidiendo la persona que se está doliendo, que se está quejando ante los juzgados, ¿sí? Solicitando una restitución de su derecho violado y que se castigue a la autoridad responsable, ¿sí? O que ya no se le siga violando su derecho y que las cosas deben de estar como antes de haberse violado el derecho estaban, ¿sí? Y obviamente, pues, debiendo hacerse también la reparación del daño, la cual mencionabas hace un rato, ¿sí? Entonces, control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Y ahora pasándonos al control de convencionalidad, tenemos que es el examen relativo a la conformidad de los tratados internacionales. Porque hace rato hablábamos la interpretación conforme. ¿Conforme a qué? A la Constitución. Interpretación conforme a la Constitución mexicana, ¿sí? Y ahora hablando al control de convencionalidad, es decir, convencionalidad, ¿por qué convencionalidad? Porque nos referimos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso aquí dice el examen relativo a la conformidad de los tratados internacionales con las normas de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Recordemos que en la Constitución dice, las personas gozarán de todos los derechos que contempla esta Constitución y todos los tratados internacionales de los cuales México es parte, ¿sí? Aquí lo está diciendo. Normas de derechos humanos reconocidos en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte. Se conoce como control de convencional a ese examen que se hace comparando los derechos contenidos en tratados internacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en virtud del control de convencionalidad con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normatividad internacional en la materia. El Estado mexicano asume la obligación de revisar ex officio, es decir, sin que se lo soliciten, sin que se lo piden, sin que se le estén presionando, revisar porque ese es su trabajo,
revisar a través de sus jueces, de sus juezas, que las normas y actos nacionales no vayan en contra de dichas normas internacionales. Es decir, el trabajo de las juezas y el trabajo de los jueces es precisamente analizar, sí, todos los asuntos que le llegan y verificar que no contravengan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, que yo diga, ay, a ver, me voy a quejar en los juzgados allá en Diamante, voy a ingresar a un juicio de amparo y voy a decir que me violaron el derecho a la libertad de expresión. Vamos a ver primero, ese derecho a la libertad de expresión está en uno de los artículos que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿lo menciona como un derecho humano, sí o no? Si lo menciona, ok, entonces se va a verificar, sí, que así sea. Por eso dice, es un examen relativo a conformidad a los tratados internacionales con las normas de derechos humanos contenidos en la Constitución. Y acá nos dice, es el control de convencionalidad con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado mexicano asume la obligación de revisar a través de los jueces van a revisar que estos derechos estén contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Que no vayan en contra, obviamente, de todas las normas internacionales. Ahora, con motivo del cumplimiento a los resolutivos de la sentencia internacional de la Corte Interamericana, en el caso, aquí nos está poniendo un ejemplo, en el caso, hay un caso, creo que ustedes ya lo analizaron, el caso de Radilla Pacheco. Y si no lo vimos, lo vamos a ver más adelante en los otros bloques. El caso Radilla Pacheco es un caso muy sonado, bueno, en su momento fue muy sonado y ha habido muchas conferencias al respecto y, y eventos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el resto de los criterios contenidos en las demás sentencias internacionales de esta Corte, aunque no le fueran directamente aplicables a México, le vinculan de manera indirecta, pues constituyen criterios orientadores para el Estado mexicano y para sus autoridades. Como yo les decía hace un rato, México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto todas las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México tiene que observarlas, ¿sí? Es decir, todas las sentencias son vinculantes. A lo mejor emite la Corte una sentencia contra Brasil o contra Venezuela, contra Paraguay o contra Argentina o contra cualquier otro país de América. Bueno, México tiene que estar atento a esa sentencia y hacer válida en su país los derechos que contempla, de lo que hable, de lo que restrinja, las orientaciones, tiene que estar al pendiente para que México no cometa el mismo error, vaya, por decirlo así, ¿no? O para acatar lo mismo que le está diciendo o le está aconsejando o pidiendo al país, por ejemplo, a Argentina que no, que le permita trabajar, por ejemplo, a las mujeres o que no viole su derecho a la educación de las mujeres, que no viole el derecho a la mujer a la libertad de tener una familia, de tenerla o no, de decidir sobre su vida. Bueno, eso también lo tiene que observar México y lo tiene que aplicar en su país. Sí, lo tiene que hacer válido mediante sus normas, la Constitución, todo el marco jurídico nacional. En consecuencia, en atención al principio pro homine, existen además el deber de que las autoridades mexicanas de aplicar siempre las normas que resulten ser las más protectoras para la persona. A esto se le denominó control difuso de constitucionalidad, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció asimismo que este control difuso se debe realizar vía interpretaciones constitucionales. Obviamente, si está hablando de la Constitución, pues tiene que ser con la Constitución. Si está hablando de convencionalidad, tiene que ser con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta facultad originalmente pues era exclusiva de los tribunales federales, pero con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada del caso del señor Radilla Pacheco, se vuelve una facultad de que todo tribunal
No importa el nivel jerárquico del tribunal, del juzgado, si es local o federal, tiene que ejercer sí o sí los controles de constitucionalidad y de convencionalidad. Es así que por medio del control de la convencionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obliga a todas las jueces, a todos los jueces, a no aplicar una ley contraria, resolviendo de manera incidental, es decir, aparte, en cada caso particular, con la salvedad de que dicha resolución no tiene un efecto de declaratoria general. Entonces, en un principio, el término control de convencionalidad fue utilizado de forma aislada en varios de los votos del juez Sergio García Ramírez, que definía el control de convencionalidad como un ejercicio en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizaba al analizar la complejidad del asunto, verificando entonces la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, debiendo explorar las circunstancias de jure y de facto del caso. De esta primera concepción, el control de convencionalidad se refiere esencialmente a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer y para decidir un caso, aplicando la Convención Americana tanto de los hechos como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea competente. Es decir, si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llega un asunto, lo primero que la Corte tiene que ver, a ver, estos derechos violados, ¿qué dice la persona que le fueron violados sus derechos humanos? ¿Estos derechos humanos están contemplados o considerados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Si se dice que sí, ok, lo sigue analizando y va a resolver. Pero si no está contemplado ese derecho que se está diciendo que es un derecho humano y que se le fue restringido, violado, pues entonces si no está contemplado en la convención, no pasa el asunto y no se analiza por el simple hecho de no estar considerado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el primer paso y el primer filtro. Dice, no había nada nuevo en la anterior definición, lo novedoso vendría después para pasar al control difuso de convencionalidad, desplazando esta función a todos los jueces nacionales de tal forma que se configura un control judicial interno de convencionalidad. Pronto esta doctrina del control de convencionalidad permearía del ámbito internacional al ámbito nacional, como en el ejemplo de Almonacid Arellano contra Chile, que fue resuelto el 26 de septiembre de 2006. Y por último tenemos que esta sentencia que les acabo de mencionar se inscribe en la línea de varios fallos de la Corte Interamericana en casos en donde se resolvió sobre la invalidez del decreto ley que perdonaba los crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes saben qué son los crímenes de lesa humanidad? Sí, Sí. Un ejemplo. son los actos del gobierno de en contra de las personas, ¿no? Cuando ellos ejercen, o cuando están en contra del gobierno, prácticamente algo así había ley. Ujú. Bueno, O son ok, las gracias. agresiones. Como el exterminio que hizo Hitler contra los judíos, ¿verdad? Ya les había comentado. Como lo de la matanza de Tlatelolco también. Los 43, ¿no? De Ayotzinapa. Ajá, también. Sí, dice que en el periodo de 1973 a 1979, en la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a que dicho decreto resultaba incompatible con la Convención Americana, careciendo de efectos jurídicos a la luz de dicho tratado. Es decir, esta sentencia que menciona acá de Almonacid Arellano contra Chile se refería a a esto, ¿no? Entonces, la obligación legislativa del artículo 2, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley, es decir, el juez, la juez, tenga una opción clara de cómo resolver un caso en particular. Cuando el legislativo, que quién es, el diputado o el senador, falla en su tarea de suprimir y o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el judicial, el Poder Judicial, que son los jueces, las jueces, permanece vinculado al deber de su
de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma, por lo que debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Es decir, nadie, ninguno, ninguna debemos contradecir, ninguna ley, ningún marco jurídico debe contradecir a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado en todos sus niveles, obviamente, de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, por lo que todo Estado es internacionalmente responsable por los actos o omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos de violaciones de los derechos internacionalmente consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que si una persona, un funcionario en nivel local, estatal, federal, em, comete una violación a su derecho humano, ya está, no dicen por ejemplo, a ver, un ejemplo, no dicen el director del ISSSTE en Acapulco es el responsable. Sí, aquí lo vemos en el país, al interior, pues lo vemos como la persona, la autoridad responsable, pero ya de manera internacional allá afuera, en el mundo o en el continente, ya no es el director del ISSSTE, por poner un ejemplo. ¿Quién es? Es el Estado mexicano, ¿sí? Generaliza, pues el Estado mexicano entonces sería responsable de forma internacional por cometer una violación a un derecho humano o por cometer una omisión. Es decir, se comete una violación cuando se restringe un derecho, cuando la autoridad no permite que se ejerza un derecho contemplado en la Constitución o en los tratados internacionales, los que México sea parte, pero también cuando omite, cuando no permite su realización por alguna omisión que tenga el Estado. ¿Sí? Obviamente hablando de un funcionario, un funcionaria pública, y como les decía, no va a ser responsable, sí va a ser pues de manera interna, nosotros vamos a conocer a la persona responsable tal vez, y lo vamos a ubicar, pero allá afuera van a decir, el Estado mexicano cometió una violación a tal derecho, ¿sí? Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos sus jueces, como parte del aparato del Estado, están sometidos a ella, ¿sí? Lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención, que Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Entonces, no sé, pues jóvenes, hasta aquí, si tengan alguna duda, alguna pregunta con esto que vimos hasta ahorita, ya pues estarían viendo ustedes, ya vimos los tres temas, abarcamos toda la segunda unidad, el segundo bloque, más bien, el segundo bloque. Y con esto ustedes ya pueden, tienen materia, obviamente, pues ustedes, como les he dicho siempre, ustedes pueden realizar sus investigaciones que crean pertinentes y necesarias en cada una de sus unidades y en cada una de sus unidades de aprendizaje, vaya, y en cada uno de sus bloques. Entonces se quedan con la actividad preliminar, que es la transcripción del artículo primero y la identificación de dónde se encuentra dentro de ese artículo primero, en qué párrafo se encuentra el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Sí, también van a ver la actividad 2.1, que es una opinión que ustedes tengan acerca de la importancia de la aplicación correcta o eficaz de estos dos principios, interpretación conforme e interpretación pro persona, de cito pro persona, así como la actividad de elaborar dos diapositivas, una que hable de las finalidades y los efectos jurídicos de la no aplicación
del control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. ¿Sí? Ya dijimos, el control difuso de constitucionalidad es el que se hace comparando todos los textos de leyes, marcos jurídicos que existan con la Constitución. Sí, el que más favorezca a la persona, y el de convencionalidad, hablando o comparándose con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la actividad de cierre, pues es este cuadro sinóptico donde van a hablar de todos, de los cuatro, del control, del principio pro persona, del principio de interpretación conforme, del control concentrado, del control difuso, de constitucional y del control de convencionalidad. ¿Sí? Van a hablar de su concepto, de sus diferencias, van a decir dónde se establece, quién no ejerce, quién no aplica y cuáles son los efectos jurídicos de la no aplicación de todos ellos. Y hasta aquí concluiríamos, jóvenes, con la sesión de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario No, está que bien. quieran hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, Sí, maestra. todo bien. Bueno, entonces con eso me quedo y termino mi día. Fíjense, empecé desde las 7 de la mañana trabajando en la escuela. Ya son casi las 9 y seguimos trabajando. Gracias a Dios, que tenemos todavía un poco de fuerza para seguir. Y nos veríamos entonces la siguiente sesión el próximo martes, si Dios así nos lo permite y no pasa otra cosa, que no sé de que hay guerras por aquí, por allá y muchas cosas, uno ya no sabe ni qué. Pero bueno, aquí nos quedamos. Por favor, no se les olvide enviar todas sus actividades en tiempo y forma, incluir todos sus datos de identificación y pues me despido. Si no hay otra cosa, hasta Bye. Gracias, luego. maestra. De Gracias. nada, hasta luego. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igualmente, maestra. Bye.